Pues bienvenidos a todos, a todas, gracias por estar aquí. Yo soy Eva, soy una de las especialistas en soporte oncológico, soy una de las enfermeras del Centro Cálida y tengo el placer de presentaros a la doctora Irene García, que viene a acompañarnos a tomarse un café con nosotros esta mañana para poder hablar sobre todo de lo que nos ocupa hoy, que es el trasplante de médula ósea. Vamos a hacer un pequeño recorrido, miraremos las cuestiones más básicas quizá, para que podamos entenderlo entre todos, y además de esto daremos espacio para que nos hagáis preguntas, tanto desde casa como desde aquí, desde el centro, y poco más. Simplemente sentiros libres de poder participar, de preguntarnos y de lo que queráis decirnos. Sí, una cosa os digo, y es que las preguntas, si podéis evitar que sean demasiado personales o demasiado específicas de cada caso, para que podamos dar respuestas así un poquito más generales y que les sirvan un poco más al resto de gente. Así que, sin más, muchísimas gracias, Irene, por estar aquí. Bienvenida y bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues nada, de hecho muchos me conocéis porque estoy viendo muchas caras conocidas. Yo soy Irene García Cadenas, y llevo pues ya más de 10 años trabajando en el servicio de hematología de Sant Pau, y bueno, como sabéis, me dedico fundamentalmente al trasplante. La idea de la sesión de hoy, o de la charla de hoy, o de este café, es que sea participativo, que hablemos del camino que supone un trasplante, ¿no? Desde las cosas pues más prácticas y más médicas hasta las cosas ¿no? que impactan más en la calidad de vida, cosas que igual en la consulta no da tiempo a comentar, ¿no? Y que este puede ser un buen foro para que hablemos de ello. Entonces nosotras tenemos algunas ideas, pero nos podemos saltar completamente el guión, y la gracia es que nos lo saltemos. Así que os animo a que participéis. Nosotras, bueno, pues empezaremos hablando de cosas básicas, pero vaya, que no esperéis al final para preguntar dudas, que si os apetece aportar algo, lo aportéis, y que os sintáis completamente cómodos, que es la idea, ¿no? Así es. Bueno, si queréis vamos a empezar por lo que a mí me parece como lo más básico, que es ¿qué es un trasplante de médula?, ¿no? Pues un trasplante al final es un tratamiento que normalmente forma parte del camino de tratamiento de una enfermedad, una cosa que es poco habitual en otros escenarios. Es pues que tú recibes un tratamiento y lo acabas, ¿no? Aquí, normalmente, las enfermedades de la sangre, los tratamientos tienen como diversas fases, y dependiendo de la enfermedad y del riesgo que tiene la enfermedad de reaparecer, si solo recibes quimioterapia, pues puede ser que el trasplante sea una opción que se proponga al final del tratamiento, como una especie de remate para acabar de dejar la enfermedad controlada y idealmente curarla. Entonces forma parte del proceso de tratamiento. Es un tratamiento que lo que hace es sacar partido de las células madre. Sabéis que seguramente, como algunos ya veo que sois muy expertos, hay dos tipos de trasplante, y la manera de curar o de tratar la enfermedad es muy distinta si tu trasplante es de tus propias células o si recibes células de un donante. ¿Por qué es muy distinta? Porque si tu trasplante es de tus células, esas células ya han estado en contacto con la enfermedad en algún momento, ¿no? En las fases iniciales, con lo que no van a reconocer la enfermedad como algo extraño, no la van a atacar. Entonces, el papel del trasplante de uno mismo se basa en poder dar una quimioterapia a dosis más altas de la que damos normalmente. ¿Qué pasaría si diésemos este tratamiento y no hiciésemos nada después? Estaríamos mucho tiempo con las defensas bajísimas, sin plaquetas, con una anemia importante, y ese tratamiento entonces no lo podríamos ofrecer, porque el riesgo de que hubiese una infección grave o algún problema importante no sería asumible. Al recoger células madre previamente, esas células las pondremos después de esa quimioterapia a dosis muy altas,
y nos servirán para cortar el tiempo de recuperación, de manera que podemos hacer una quimioterapia que si no, no podríamos hacer. Esto sirve sobre todo para enfermedades que sabemos que se pueden curar con quimioterapia o que responden bien a la quimioterapia. Tenemos un tipo de enfermedades diferentes, que son, por ejemplo, enfermedades en las que la médula no trabaja bien, y ahí nunca vas a poder hacer el trasplante de uno mismo. Esto pasa, por ejemplo, en enfermedades que no son enfermedades tumorales. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama aplasia, en el que la médula se queda vacía. No es que haya un tumor, pero la médula se olvida de producir células madre. Ahí no puedes utilizar un trasplante de ti mismo porque no tienes células madre. Ahí necesitas el trasplante de un donante que te ayude a recuperarte. Pero no es lo más habitual. Lo más habitual cuando usamos el trasplante de células de un donante, células madre de un donante, es porque son enfermedades que necesitan de un tratamiento adicional, que sabemos que solo con quimioterapia igual nos vamos a quedar cortos. Entonces el donante nos va a servir no solo para que nos recuperemos del tratamiento inicial que podemos hacer, sino porque nunca ha estado en contacto con la enfermedad. De manera que si reconoce alguna célula de la enfermedad por nuestro cuerpo, va a ser capaz de atacarla. Y ahí tenemos como una vigilancia, como una policía en el cuerpo, que va a vigilar las células del tumor de por vida, si todo va bien. De manera que ahí se suman dos efectos beneficiosos, el del tratamiento inicial y la vigilancia que nos da el donante. Eso tiene contrapartidas que podemos hablar, porque el donante puede intentar atacarnos a nosotros, pero esa sería un poco la gran diferencia entre los dos tipos de trasplante. Porque las células de un donante, claro, tiene que haber esa diferencia, ¿no? Si las células son de la misma persona, el cuerpo las reconoce como propias de alguna manera. Si las células son de un donante, ¿no?, externo, el cuerpo dice, ostras, estas células, ¿de dónde vienen, no? Claro. De hecho, en el trasplante de uno mismo es sencillo porque no va a haber ningún tipo de rechazo, porque las células serán tuyas y te recuperarás y ya está. En cambio, en el trasplante de un donante puede haber dos problemas. Primero, que tú no quieras que el donante entre en tu cuerpo y le intentes atacar. Eso lo evitamos poniendo tratamiento previo y hacemos espacio en la médula con quimioterapia o radioterapia que permite que el donante encuentre su sitio, y luego al revés, que el donante diga, vale, yo ahora estoy en un cuerpo nuevo, pero es que por muy parecido que sea el donante a ti, tu piel sigue siendo tuya, tus ojos siguen siendo tuyos y el donante nunca ha estado en contacto con eso. De manera que si reconoce tus ojos como distintos, los va a atacar, y a eso es a lo que le llamamos enfermedad injerto contra huésped. Es el rechazo, mal llamado, que depende de eso, que el donante coge tanta fuerza que te intenta incluso atacar. Va a vigilar la enfermedad, pero ojo que no se pase y no te ataque a ti también, que eso puede ser un problema importante. Por lo tanto, si las células son propias de la persona, no va a eso no tiene que suceder. No sucederá este rechazo, ¿no? Por eso también siempre claro. puede conllevar quizá un poco más de complicaciones cuando es un donante externo. Claro. Esto es muy importante porque el rechazo ya puede ser una complicación que puede ser grave. Además puede impactar mucho en la calidad de vida, ¿no? Porque depende cómo te molesten los ojos, depende cómo tengas la boca, depende cómo se quede la piel, pues eso a largo plazo puede tener mucha importancia. Pero es que además ese tipo de trasplante tiene una complejidad adicional, porque no esperamos a ver si el donante te va a atacar. Lo que hacemos es darte una medicación preventiva que debilita las defensas y hace que durante un tiempo tu sistema inmunitario esté frenado. De manera que el riesgo de infección, ¿no?, que es uno de los problemas después del trasplante, durante todo el tiempo que tomes esa medicación para que el donante no te ataque, va a estar un poco más aumentado de lo que estaría en cualquier otro tipo de situación. Lo que vamos haciendo, dime.
Esta medicación es de inmunosupresores. Los inmunosupresores, efectivamente. Lo que sirven es un poco para pisar el freno del donante, ¿no? Para no liberarlo de entrada. Conforme vamos viendo que no te ataca, lo vamos liberando. De manera que la situación ideal es que al final os entendáis los dos, ¿no? Y que no haga falta medicación porque se haya llegado a un equilibrio. Esto no siempre lo conseguimos, porque una cosa muy bonita es que cada trasplante es único, ¿no? Cada pareja paciente-donante es única y no podemos adivinar cómo va a ser ese entendimiento. Y eso lo vamos viendo después del trasplante poquito a poco, ¿no? Y eso es lo que marca si podemos ir retirando más rápido o menos la medicación, si la vamos a poder retirar o no, en función de cómo es ese ataque, que no siempre aparece. Y otra cosa importante que igual me preguntaríais, pero como no es necesario que haya un rechazo, que el donante te ataque para que las cosas vayan bien. El trasplante puede funcionar perfectamente y que uno se cure sin que el donante tenga que estar muy activo y atacándote. Ahora que hablamos, ¿no?, de donante o no, que las células sean de uno mismo, ¿qué hay que hacer para conseguir estas células? ¿Qué hay que hacer cuando las células son de uno mismo? ¿Cómo se consiguen? Y en el caso de cuando es un donante, ¿no?, ¿cómo conseguimos esas células y posteriormente se hace ese trasplante? En el caso de uno mismo, lo que hacemos normalmente es que uno empieza su tratamiento, ¿no? Y cuando llevas unos ciclos de tratamiento, ahí organizamos la recogida de las células madre. Normalmente esta recogida es una cosa sencilla, que se hace vía ambulatoria y que consiste en poner unas inyecciones en la barriga que lo que hacen es estimular a las células madre que viven en la médula y que hay poquitas normalmente, para que se dividan mucho y se dividen tanto que salen a la sangre. De manera que las podemos recoger con una máquina que se llama máquina de aféresis, que está en los bancos de sangre normalmente. Es como una máquina para los pacientes que tienen insuficiencia renal. La sangre sale por un lado, la máquina centrifuga, se queda con las células madre y nos devuelve el resto. Y este es un circuito que tarda varias horas, pero que se hace vía ambulatoria. A partir de ahí te dejas de poner las inyecciones y todo vuelve a la normalidad y tú sigues con tu tratamiento y luego en algún momento ingresarás para el trasplante. Esas células madres se han guardado congeladas normalmente y cuando recibes el trasplante, después de la quimioterapia, se descongelan y son las que te ayudan a recuperarte. En el caso de un trasplante de un donante es todo, la logística, la organización tiene que ser mucho más precisa. Y muchas veces ya empezamos a planificar el trasplante meses antes de que el paciente ingrese. Lo que hacemos normalmente es, si sabemos que alguien va a necesitar ese tipo de trasplante, preguntamos qué hermanos tiene, qué familiares tiene, ¿no? Porque sabéis que una de las cosas importantes es la compatibilidad, ¿eh? Es de hecho el factor más importante, es encontrar un donante que sea lo suficientemente compatible para que no te ataque mucho. Entonces, lo primero que hacemos es hacerles análisis a los hermanos, quizá a los hijos, en algún caso en el que no hay hermanos, y ya esa información la tenemos guardada. A la vez, a veces, tenemos unos registros internacionales en los que vamos buscando también donantes voluntarios, ¿no?, que disponemos de sus genes y los podemos comparar con los del paciente. Y ahí decimos, este es mi donante ideal para esta, ¿no? Este es el donante que selecciono. De mientras la persona va haciendo su tratamiento y a la vez nosotros vamos organizando el trasplante. Cuando tenemos la enfermedad en el momento ideal, que si puede ser es que no se detecte nada de enfermedad, ahí el paciente ingresa para recibir el tratamiento inicial, para hacer espacio en la médula para recibir luego a las células del donante. Y el donante, a la vez, al que le hemos hecho unas valoraciones, hemos visto que no le ponemos en riesgo, desde luego, que está sano, que dar las células no va a ser ningún problema, de forma coordinada, en los días que el paciente está haciendo
La quimioterapia de preparación se pone las mismas inyecciones que se pondría el paciente que recibe células de uno mismo. Esas células se recogen y lo coordinamos todo para que lleguen a la sala, a la habitación donde estás ingresado y pues se ponen en ese momento. Por lo tanto, se recogen las células en ese instante, ¿no? En ese punto. No es que se recojan posteriormente, como has dicho antes, ¿no? Que se congelan cuando son del paciente mismo. En general se suele hacer en fresco el trasplante de un donante, pero fijaros, por ejemplo, que hemos tenido que reinventarnos. Imaginaros en la pandemia, cierre de aeropuertos, ahí no se podían hacer las cosas en fresco porque no sabías si las células te iban a llegar. Entonces, esos trasplantes también se pueden hacer congelando las células. Y durante la pandemia lo hicimos así para asegurarnos de que no empezábamos un tratamiento y las células no iban a llegar. ¿No? Entonces, cuando estamos en este punto, ¿no? Tenemos las células, ya sean las nuestras o sean las de un donante, las tenemos preparadas, nosotros hemos ingresado, ¿no? Hemos hecho el tratamiento inicial, como si dijéramos, llega el día del trasplante. ¿Qué sucede? Esto es un gran mito, porque lo del trasplante, ¿no? Hasta que uno se mete en este ámbito suena a quirófano, suena, ¿no? a algo enorme, y realmente el trasplante de células madre es un trasplante que es una transfusión. Se hace en la habitación, puede ser que necesites un poquito de medicación previa para evitar alergias si las células están congeladas, si no, ni tan siquiera. Y depende en el volumen en el que llegan las células, pero normalmente en menos de una hora ya está la transfusión hecha y ya está el trasplante Claro hecho. que muchas veces no pensamos en trasplante como dices tú, un quirófano, una intervención, etcétera. En este caso ni siquiera, estamos en una habitación, nos cuelgan una bolsa que a nuestra vista es como si fuera una bolsa de sangre. Es una bolsa de sangre. Se transfunde. Sí que vas a estar con enfermería, viendo pues que no estés nervioso, que tu frecuencia cardíaca está bien, que tu tensión está bien, ¿no? Acompañado en todo momento y ya está, sin más. ¿Y qué sucede a partir de aquí? Tenemos ya las células nuevas, como si dijéramos, dentro. ¿Qué sucede a partir de aquí? Se van a juntar dos cosas. Por un lado, lo que va a suceder es que vamos a empezar a ver los efectos del tratamiento que hemos dado para que esas células encontrasen espacio. De manera que en las analíticas van a bajar las defensas, es cuando uno se puede encontrar más cansado porque pues que va a aparecer más anemia, las plaquetas pueden bajar también y así vamos a estar durante unos días, probablemente semanas. Ahí pueden aparecer otros problemas de la quimio, por ejemplo, dolor en la boca, diarreas, otros caída del cabello que aparece unos días después de empezar el tratamiento. Y durante esos días en los que vemos la bajada de defensas, que se alargaría muchísimo si no hubiésemos puesto las células del donante o las nuestras propias, si ha sido así, son súper inteligentes. Y la médula les envía unas señales diciendo que tienen que ir para allí. Las células las hemos puesto a través del catéter, han circulado por la sangre, van a llegar a la médula y van a empezar a trabajar y a producir todo lo que necesitamos. Lo que pasa es que fijaros que eso requiere de un tiempo. Por eso la recuperación no es a las 24 o a las 48 horas, sino que necesitamos 2-3 semanas para que empiecen a subir. Y normalmente coincide la subida de las defensas con que uno ya se empieza a encontrar mucho mejor, los problemas que tenía pues se empiezan a resolver, si había habido algo de fiebre, si había molestias en la barriga, todo eso empieza a mejorar a la vez que suben las defensas. ¿Alguno de vosotros imagino que ha pasado por esto ya? ¿Algo que comentar? Yo quería que comentara todo el tema de efectos secundarios. ¿Por qué? Porque pueden ser muchos o pocos dependiendo de la persona, ¿no? Entonces, lo que yo veo curioso es que, no sé si es así por algo, es que estos efectos normalmente van apareciendo como en etapas, que es una cosa que a mí me dio curiosidad. O sea, yo llegó un momento que pensé, es que si a mí varios de estos efectos me suceden a la vez, yo creo que sería insoportable. Entonces quería un poco ver si esto es por algo o... Sí, normalmente
hay como fases y nosotros podemos predecir un poco lo que puede pasar en cada fase. Es verdad que cuando, por ejemplo, hacemos las visitas pretrasplante, os explicamos millones de cosas, ¿no? Y algunas aparecerán y otras no. Afortunadamente no aparecen todas, pero sí que podemos un poco dividir por fases las cosas que son esperables. En la parte inicial del ingreso, ¿no? Que se parece mucho al final las complicaciones de un trasplante de uno mismo y las de un donante, sobre todo lo que vamos a esperar son fiebres, porque vamos a estar a 0 de defensas, vamos a esperar que igual la piel se irrite, vamos a esperar esas llagas, vamos a esperar esas diarreas, vamos a esperar quizá náuseas durante los días de la quimio, podemos esperar que se inflen un poco los pies porque os ponemos muchísimo líquido, todas esas cosas que se relacionan con la bajada de defensas y con los efectos de la quimioterapia inmediatos, por así decir, la caída del pelo que empieza también durante esos días, el cansancio es muy marcado también por la anemia y luego esa fase pues podría empezar a estar superada, pero luego uno marcha a casa, ¿no? Y ahí pueden empezar a aparecer otras cosas, primero porque empiezan a estar un poco más activo y hay cosas que no se notaban durante el ingreso, cansancio por ejemplo. Puede ser que de repente empiece a fallar un poco el riñón porque te poníamos sueros y luego en casa tienes que beber tú y no es fácil, ¿no? Después del tratamiento. Puede ser que notes incluso más molestias digestivas porque en la sala íbamos poniendo medicación para prevenir las náuseas y luego en casa pues no se pone de una manera endovenosa. Y luego, por ejemplo, en el trasplante de un donante, es a partir del momento en el que empiezan a subir las células cuando el donante te puede empezar a atacar. Y entonces ahí pueden aparecer pues problemas en la piel, porque aparece rechazo, puede aparecer diarreas que no tenías porque el donante te ataca el tubo digestivo, o igual se altera la analítica porque detecta tu hígado como algo extraño y ahí también te puede dar problemas. O sea, que cuando el donante empieza a coger fuerza, ahí pueden aparecer otras complicaciones. Y todavía más adelante tenemos otro momento en el que pueden aparecer complicaciones también, cuando empezamos a bajar la medicación inmunosupresora. Igual el donante había estado completamente tranquilo, no te había atacado y empezamos a bajar la medicación y le empezamos a dar fuerza al donante, le empezamos a liberar. Pues igual ahí ataca tu boca, o ataca tu hígado, o los ojos te empiezan a picar, porque el donante va teniendo fuerza y es una especie, ¿no? de proceso que sí que es verdad lo que dice Rafa, ¿no? Que va teniendo fases conforme vamos quitando medicación y luego, claro, todavía estamos como en el primer año, pero luego hay cosas que pueden aparecer después. Cataratas, por ejemplo. Hay medicamentos que damos que favorecen la aparición de cataratas. Si has recibido este tratamiento, pues igual en lugar de tener cataratas a los 75 años, pues igual las tienes a los 45 o a los 50, ¿no? O, por ejemplo, que tengas la tensión alta, el colesterol alto, se favorecen un poco problemas que son como de edades más avanzadas. Los esperamos más en un futuro y pueden aparecer mucho antes. Claro, por eso es muy importante, ¿no? Insistimos mucho en las consultas, en que la tensión esté bien controlada, el colesterol esté bien controlado, en intentar, si uno está en buenas condiciones, hacer un poco de ejercicio, según lo que podamos, cada uno, en cuidar bien la dieta, ¿no? Porque hay un cierto riesgo de eso, pues de tener más problemas asociados a la edad, ¿no? Precisamente ahora que comentas lo de la dieta, porque nos has ido explicando, ¿no? Los efectos secundarios más que efectos secundarios, estos efectos adversos que conllevan todo lo que es el tratamiento y demás. La dieta es algo bastante clave y que preocupa bastante a las personas que tienen que pasar por Sí. aquí, porque hay bastantes limitaciones. Sí, fijaos, es un tema que es un tema un poco peliagudo, ¿Por qué? Porque tradicionalmente se ha sido muy, muy restrictivo con la dieta, pero
realmente no hay estudios firmes que digan que hacer una dieta tan estricta mejora las cosas. Que va a haber menos infecciones, que va a haber menos rechazo, no hay ningún estudio que lo demuestre esto. De manera que lo que se está haciendo últimamente es intentar mejorar las condiciones porque limitan mucho el día a día. Entonces ahora se le da un poco más de papel, primero, eso sí, que las cosas estén bien cocinadas, y sobre todo a la manipulación de los alimentos, que las manos estén limpias, que no mezclemos cosas crudas con cosas cocinadas mientras estamos cocinando. Sí que hay algunos alimentos que quizá es mejor no tomar, pero por ejemplo todo lo que son pescados crudos, carnes crudas, embutidos quizá en la fase inicial, pero todo el resto de cosas pues vamos viendo que quizá no es tan importante. Una cosa además es la fase en la que uno está completamente sin defensas, que quizá hay que ser un poquito más precavido, y luego ya cuando estás en casa, a medida que vamos viendo que los análisis van saliendo bien y demás, ya normalmente en la consulta ya vamos un poco individualizando, y de hecho dedicamos bastante tiempo en la consulta. Esto me lo puedo comer, ¿qué te apetece comer que no estás comiendo? Y lo vamos flexibilizando. Porque se nota mucho, hay mucha pérdida de peso cuando los pacientes se someten a un trasplante, etcétera. No es infrecuente que se pierda peso, y una cosa frecuente además es que luego cueste recuperarlo, y eso también a veces es un motivo de angustia, ¿no? Porque parece que asociamos el haber perdido peso a estar enfermo, y no tiene por qué ser así. Después del trasplante el cuerpo está un poco como trabajando mucho para recuperar todo lo que hemos lesionado con el tratamiento, y hay un consumo grande Entonces, si tú estás comiendo bien, tus analíticas dicen que estás nutricionalmente bien, no hay que buscar el volver a un peso que teníamos previamente y que parece que estás más saludable. No tiene que ser un motivo de preocupación siempre que la dieta esté siendo adecuada y que las analíticas te vayan saliendo bien. Cuesta a veces recuperar peso. A veces pasa lo contrario, que utilizamos alguna medicación que hace que ganes peso. La medicación estrella es la cortisona, y cuesta a veces volver a tener pues un poco el aspecto físico y el peso que uno tenía, sobre todo si ha llevado cortisona durante bastante tiempo. Además, la cortisona hace que la grasa se redistribuya, de manera que igual pues la tienes más acumulada en la barriga, en los mofletes, y las piernas se te quedan muy delgaditas, con lo que, claro, esto es un poco variable, pero es verdad que los cambios de peso son cosas habituales después del trasplante y que cuesta normalizar, y que no hay que obsesionarse tampoco con normalizar, porque no están relacionados con la salud, normalmente. Claro, una cosa no implica necesariamente la otra. Exactamente. Claro, hablamos durante el tiempo del previo al trasplante, ¿no? El trasplante y el post inmediato, que estamos ingresados en el hospital. Aquí estamos, claro, con un montón de medicación, entiendo, hemos hablado de sueros, de medicación para muchas cosas, inmunosupresores y demás. Llega el día de, me dan el alta del hospital, del trasplante, me voy a casa. Tanta medicación que hemos estado tomando, ¿no? Que nos han estado poniendo, ahora en casa, ¿qué sucede? Pues que la mayor parte de veces hay que seguir tomándola, y hay listas muy largas ahí de medicación, 7, 10 medicamentos. O sea que imaginar, bueno, ya no hace falta que os lo imaginéis porque muchos lo habéis vivido, hasta que uno logra organizar, cómo me tomo los medicamentos para que organizármelos sin atiborrarme de pastillas en una hora concreta, ¿no? Eso es una de las cosas que hacen, de hecho, que a veces uno al principio no tenga ganas de comer, porque estás tomándote agua con todos los medicamentos, y es pues una sensación de saciedad incluso, y muchos de estos medicamentos al final son pesados para la barriga, y entonces una de las cosas importantes y que siempre hay que intentar organizar bien, y merece la pena dedicar tiempo a eso con enfermería o con el equipo médico, es ver cómo organizar la medicación de la mejor manera,
y bueno, y ver pues porque a veces se puede redistribuir y hay gente que de repente se está tomando todo a primera hora de la mañana, y igual pues organizado de otra manera pues es un poco más sencillo, pero es verdad que es uno de los problemas, sobre todo inicialmente, esa carga de medicación, que son agobiantes, pero poquito a poco uno también se va acostumbrando y además que muchas veces los vamos quitando poquito a poco, ¿no? O sea, se van acostumbrando al mismo tiempo que la persona se va encontrando cada vez mejor, ¿no? Quizá se pueden ir rebajando dosis, se pueden ir bajando. Sí. Tenemos aquí alguna. Quería hacer una pregunta. Sí, claro. Es que el tema de la medicación, quería que me explicaras la gran importancia que tiene en el paciente, porque pocas cosas puede hacer el paciente que portarse bien, pero sí que veo muy importante porque el hecho de dejarte una o tomarte una de más altera tanto que a veces, sobre todo al principio, no le damos la importancia que tiene, ¿no? Y quisiera... Sí, hay algunos medicamentos que si te saltas uno no pasa nada, pero hay algunos medicamentos que son muy importantes, sobre todo los inmunosupresores, ¿no? Fijaros que durante una fase después del trasplante y muchas veces a lo largo de todo el trasplante estamos midiendo en la sangre la dosis del medicamento y os la vamos ajustando en función de si la tenemos en el sitio en el que la queremos tener. Si os saltáis dosis, ya no sabemos si es que no se está absorbiendo bien, ¿no? Y igual hacemos modificaciones en el tratamiento pensando que hay algún problema, igual es que ha habido un olvido o es que no me sienta bien y esta me la salto. Estas cosas hay que comentarlas. Si hay un medicamento que no sienta bien, es mejor decir, oye, es que esto no me lo puedo tomar, vamos a ver si hay una alternativa que no tomarlo, porque, y claro, al final el tener, por ejemplo, menos dosis de un inmunosupresor puede favorecer que el donante te ataque, ¿no? Y lo mismo al revés, si te olvidas, si te tomas de más, pues igual el riñón se altera, porque esto no va a pasar con una sola dosis, pero si de forma más o menos habitual hacemos cambios de dosis sin que el médico lo conozca, pues es verdad que podemos confundir un poco la situación. Y es importante también pensar que hay muchos medicamentos que damos después del trasplante que son para proteger de infecciones y están calculadas las dosis necesarias para que sean protectores. Si no los tomamos a esa dosis, igual no protegen. Recojo una frase que has dicho, que es, tenemos la medicación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, cómo la tomamos y demás, y nosotros lo que tenemos que hacer es portarnos bien, ¿no? Es esta frase. Y es algo que yo te quería preguntar, Irene, porque ¿hay algo que las personas que tienen que pasar por un trasplante pueden hacer para prepararse para ese trasplante? Bueno, yo creo que una de las cosas que estáis haciendo hoy es una gran preparación, que es informarse. Informarse y saber es muy importante. A partir de ahí, cuidar la dieta, que sea una dieta variada, ¿no? Intentar, ¿no?, comer bien, cuidar, pues eso, todo ¿no? Pues los factores que son tabaco, alcohol, pues esto hay que intentar evitarlo. Hay veces, ¿no?, esto nos pasa, gente que es muy fumadora y que de repente se encuentra en medio de todo esto, pues igual el trasplante no es el momento de dejar de fumar, ni antes tampoco, porque es una situación de mucha ansiedad, de desconocimiento y eso podría incluso añadir más ansiedad. Pero como objetivo posterior, pues sí que es una cosa que uno puede pensar en hacer y que va a hacer que se encuentre mejor. Lo de intentar hacer un poquito de actividad, ¿no? Tanto física como ¿no?, pues de leer, hacer cosas, ¿no?, o los hobbies que uno tiene y puede mantener. Algunos no los vas a poder mantener, evidentemente, pero esas son las cosas que se pueden hacer, y comunicarse bien con el equipo. Si hay algo que no me está sentando bien, si hay algo que no entiendo, si hay algo que... Eso es la gran cosa que podemos, ¿no?, que pueden aportar también, el que nosotros sepamos realmente cómo están yendo las cosas y no pensemos que están yendo de una manera y en casa sean de otra, ¿no?
Hay una cosa que no hemos comentado antes, supongo que muchos de vosotros, como ya habéis pasado por ahí, lo conocéis, pero cuando hacemos este ingreso con esta preparación, esta quimioterapia para prepararnos, llega el día del trasplante, nos hacen el trasplante, estamos esas semanas, ¿no?, posteriores de aquella manera, todo este tiempo no estamos en una habitación habitual, ¿no? No es una habitación de hospital normal, es una habitación muy, muy peculiar, ¿no?, muy especial. Sí, también hay como un poco de mito con eso, porque están, ¿no?, las burbujas y tal, que ya sabéis que no son burbujas como tal, pero sí que es un ambiente protegido, es un ambiente protegido porque son habitaciones que tienen un sistema de circulación del aire que hace que el aire salga desde dentro de la habitación hacia afuera, de manera que no entran gérmenes hacia adentro, y luego aparte hay unos filtros en las entradas que se llaman filtros EPA y que permiten que partículas de determinado tamaño no se cuelen en la habitación. Esto sobre todo es importante para algunas infecciones por hongos, que cuando uno está muy muy bajito de defensas podrían ser una causa de fiebre o de neumonía, ¿no? Entonces estamos durante esa fase de baja de defensas pues en las cámaras llamadas, ¿no?, que son esas habitaciones un poco particulares y que por eso durante un tiempo pues no se puede pasear y no se puede salir a circular por el pasillo. Ahora de hecho no circula nadie con el COVID, claro. Hay muy poca circulación en los pasillos, pero antes sí que, pues cuando ya te recuperabas de defensas empezabas a pasear, pero había toda una fase en la que estabas ahí, ¿no?, en ese ambiente un poco protegido. Y claro, estamos hablando de un periodo de cierto aislamiento, donde no vas a ver más que a tu equipo y a quizá uno o a dos, no sé, depende del hospital quizá, de acompañantes. Claro, el acompañante, ¿qué papel juega aquí? Porque no pasa por una quimio, no pasa por estos tratamientos, sin embargo, juega un papel bastante importante. Sí, es un soporte clave, es un soporte clave y es una figura a la que hay que cuidar mucho también, ¿no?, porque cuidar es muy importante, pero para cuidar tienes que estar tú bien, ¿no? Y es verdad que es una de las cosas quizá a las que se nos olvida un poquito, ¿no? Y es muy importante. Porque la única comunicación en este periodo de cámara, digamos, tienes acceso al mundo exterior sin tener posibilidad de interactuar. Claro, hay una cosa que nos ha dado la pandemia que no teníamos hasta ahora, y es todas las videollamadas, ¿no? Esto lo hemos aprendido. Antes, ¿no?, durante el ingreso es verdad que veías a la persona o dos personas que podían, ¿no?, entrar en ese, ¿no? Claro, al final contra más gente entra a verte, más riesgo de que alguien traiga una infección. Entonces, pues hacíamos esa cierta limitación y claro, pues es lo que había. Ahora, desde el COVID, las videollamadas, ¿no?, todo esto, pues quieras que no, te comunica un poquito más con el mundo, pero no obstante, estamos hablando de no solo las semanas de ingreso, sino que ya sabéis también que al inicio del trasplante o ahora, por ejemplo, seguimos diciendo, bueno, vigilad con las interacciones, porque el COVID y, bueno, las personas, las mínimas imprescindibles, las cercanas, ¿no?, porque al final el trasplante no se acaba en el momento que sales, sino que esa inmunodepresión, ese riesgo de infección, pues se alarga durante unos meses. Entonces sí que es verdad que hay que un poco reinventarse en eso, ¿no?, y utilizar otras maneras, pero es uno de los aspectos que... Pero yo no he pasado por me estoy informando por si acaso, y me parecía interesante este aislamiento, ¿no?, que es físico, pero también es psíquico, o sea que la comunicación externa te obliga, ¿no?, a estar, además de hacer algún ejercicio de abstracción para no estar pensando completamente siempre durante las 24 horas, ¿no? Claro, por eso nosotros...
No, que estás ahí en una situación de fuerza mental para vencer. Sí, yo no sé si ahí igual vosotros podéis aportar, Yo quería comentar algo. Principalmente que lo más importante en el trasplante, en mi forma de ver, es el aspecto psicológico. Claro. Porque realmente yo, a mi forma de ver, es muy personal. Es lo que te puede matar, más que tu enfermedad. Te suceden cosas a cada momento, desde el momento en que entras a la habitación ya para ti es un impacto. Entrar en un sitio que sabes que no puedes salir y que pueden entrar limitadamente las personas, y te van sucediendo cosas como hemos comentado, pues cada vez que avanza el tratamiento. Entonces tienes el soporte, sí que es verdad, primero de las doctoras y las enfermeras, que eso es lo mejor del mundo. Luego tienes el de las personas que entran a verte, tu familia, tu y tal, pero al final te encuentras tú solo. Con lo cual tienes que generar tus propias armas para poder soportar todo eso. Sí, ahí va un poco la pregunta del apoyo psicológico, Sí. al que deberíamos estar todos predispuestos. Exactamente. Ahora, por ejemplo, en la sala, ¿no? En muchos de los hospitales, imagino, hay disponibilidad de psicólogos, ¿no? Un poco para ayudar a todo esto. Y luego también se empiezan a hacer, ¿no? Cositas, pues, arteterapia, musicoterapia, cosas de este tipo que intenten un poco lograr que te evadas, ¿no? Durante al menos un par de horas al día, o de, ¿no? Ir buscando, sí. Intentar que la mente descanse. Exacto. De esta Luego cada uno, pues hay gente, ¿no? Que pues que pinta mandalas, hay gente que está escuchando música, ¿no? Cada uno, pues un poco de acuerdo a sus intereses, pues ya se monta un poco su, ¿no? Eso es lo que veo yo desde fuera, ¿no? Quizás sería también otra manera de prepararse para el trasplante, También. el decir, bueno, sé, ¿no? Con esta información que voy recabando, sé más o menos a qué me enfrento, ¿no? Que van a ser unas semanas que voy a estar en una habitación, que no voy a poder salir, que no voy a poder ver, ¿no? La vida social prácticamente desaparece, pero puedo llevarme libros, puedo llevarme para pintar, para dibujar, música, gente que teje, que, sí. Claro, ordenador portátil, que muchas veces nos salva la vida, ¿no? Poder ver series, películas, siempre tendrás una televisión. Gracias a ese ordenador portátil vas a tener pues estas videollamadas también, ¿no? Estos Skypes, estos Zooms con la familia. Pero yo creo que es también una cosa importante decir, y es permitirnos, porque van a haber estos días de encontrarnos un poquito peor, ¿no? Permitirnos el desaparecer, es decir, hoy no quiero coger el teléfono, porque sí que es verdad que cuando uno se encuentra mal, ¿no? Y se pone enfermo o ingresa, empieza el teléfono a sacar humo, ¿no? Todos los amigos, toda la familia, los compañeros de trabajo, etc. Y es posible que un día digamos, es que no puedo más, es que no quiero este teléfono, normalicemos también esto, ¿no? Incluso podemos de antemano decir a los compañeros de trabajo, oye, si algún día nos contesto, no os lo toméis a mal, ¿no? O incluso, una cosa que puede incluso resultar útil es designar un portavoz. Es decir, bueno, un portavoz en la familia, ¿no? En vez de que en el grupo de familia 30 personas nos escriban todos los días, que alguien, los días que nos encontremos un poquito más flojitos, den las noticias. Dime, por favor. En mi caso, yo soy psicóloga de profesión y te puedo decir que nada me preparó para ese momento, ni siquiera mi formación. Yo entré siempre con una predisposición muy positiva porque decía, si yo estoy en un camino de trasplantes porque tengo una oportunidad, para mí era o trasplante o nada. Entonces el tener esa oportunidad para mí ya era suficiente motivo para estar feliz y positiva, pero eso me quitaba muchos de esos aspectos de no estar decaído sino cansado. Yo llevaba apático, más que sería, sí, quizás no sé, la definición sería apático. Yo creo que a mí me dio al revés, yo trabajaba 13, 14, 15 horas al día antes de enfermarme, entonces ya venía más o menos desconectada del mundo, y en ese momento realmente cuando recibía esos mensajes para mí era, mira, yo tengo este espacio, tengo
esta familia, tengo esta tribu y realmente les sentí esa presencia y fue muy positivo. Pero también mi familia sabía y entendía que si yo un día no respondía, que esto que lo otro, era porque estaba cansada o porque lo iba a hacer más tarde. Realmente se trataba mucho de dejar fluir. Pero lo que yo sí aprendí en ese momento es a escuchar a mi cuerpo. Yo aprendí a dormir. Yo estuve 40 días en terapia antes del trasplante y dormía pero 15, 16, 20 horas al día porque de repente me levantaba para hacerme tomar remedio, no, mira, ¿te querés ir al baño? ¿Querés algo? Pero realmente aprendí a descansar y a dejar ir las cosas, porque cuando estás ahí es como, es tu único problema. El resto de los problemas realmente pasan a un segundo plano, porque esa es tu tarea. Es como que, bueno, en esto estoy y mi cuerpo se está recuperando y ¿qué tengo que hacer yo? Apoyar esa recuperación, ese camino. Bueno, por eso yo preguntaba un poco en este aspecto, ¿no? Que hay un equipo médico que controla pues cómo estás de colesterol, cómo estás de lo que sea y que te va ajustando, pero hay un equipo psicólogo que ayude, porque antes aquí en el Hospital de San Pablo, hace unos años, cuando yo tuve pues el problema, digamos, del linfoma, entonces había una psicóloga oncológica, la doctora Barata. Ana Barata, sí. Que creo que ha vuelto. Está en Estados Unidos. ¿Todavía está? Sí, pero ahora hay otra persona. Bueno, sí. Y creo que en mi caso fue muy importante este apoyo psicológico, el poder tener una conversación sin cortapisas de amistades, familiares, que ellos con muy buena voluntad te pueden, a veces incluso pues ser necesarios, pero en este caso el apoyo psicológico estoy viendo que es súper importante. Sí. Especialmente porque nuestros seres queridos también están pasando su propio proceso de duelo, ¿no? Claro. Si bien ellos no son los que llevan la enfermedad, están viéndote a vos y te quieren mucho y pasan su propio proceso. Entonces, a mí me pasaba que yo con mis padres no podía hablar de mi enfermedad. Mis padres entraban, me acompañaban y yo siempre con una sonrisa y mente positiva, pero ellos salían y yo volvía a mi enfermedad, volvía a esa situación. Y cuando empecé a hacer un acompañamiento psicológico me sirvió muchísimo porque yo le decía a mi psicóloga, yo sí por primera vez puedo realmente decir que sabes que me siento mal y me siento mal y puedo decirlo con tanta libertad sin sentir ninguna culpa o que le tengo que hacer sentir bien a nadie. Yo acá estoy siendo lo que yo quiero ser y estoy sintiendo lo que yo quiero sentir y tener ese poder también le ayuda a uno como paciente, pues le dicen, te hace entender realmente cómo estás. Claro, el hecho de poder hablar con alguien con el que no tenemos un vínculo afectivo, ¿no? Que no haya una influencia o una... No, pero sí que normalmente hay una figura, ¿no? Que es un psicooncólogo o una psicooncóloga en los hospitales para haceros estas visitas de vez en cuando y demás. Claro, ¿es suficiente? Depende de la persona, ¿no? Aquí ya entramos en recursos, ¿no? Entramos en muchas cosas. Yo lo que sí que desde el lado de la enfermería os aconsejo es que os apoyéis en las enfermeras. Las enfermeras al fin y al cabo están ahí 24/7, ¿no? El psicólogo o la psicóloga irá una vez a la semana, o 2 o 3, no sabemos. Los médicos os van a ver todos los días, a veces incluso más de una vez al día, ¿no? Pero las enfermeras van a entrar a vuestra habitación 50.000 veces al día. Está claro que es el puente de comunicación. Exacto. Y ellas un poco también son este primer apoyo, ¿no? A nivel emocional. Por último, para ir acabando, que no quería que se me quedara en el tintero, quería preguntarle a la doctora García, ¿qué esperamos cuando hemos pasado por el trasplante, hemos pasado esos primeros meses, quizá un año, ¿no? de seguimos con nuestras medicaciones, seguimos con nuestros controles? ¿Cuándo llega
ansiada alta médica, ¿no? ¿Cuándo decimos, vale, ya está, hasta aquí? Depende un poco del tipo de trasplante, también puede condicionar un poco el alta, ¿no? Y, por ejemplo, en un trasplante autólogo de uno mismo, es posible que el alta pueda ser pues a los 5 años, ¿no? Depende un poquito, luego vas a tener que seguir haciéndote un análisis al año, pero igual te lo hace el médico de cabecera. Es verdad que depende de qué enfermedades. Hay algunas enfermedades que con el trasplante no se curan, lo que hacen es pararse y tienes que seguir vigilando, con lo que ese alta tampoco llega, el seguimiento va a continuar. En el trasplante de un donante yo creo que es un poco distinto. Una cosa es el alta funcional, el alta, ¿no? de volver a normalizar tu vida, que eso puede llegar a partir del año y pico, ¿no? Y hay gente pues, que se reincorpora y hace una vida completamente normal a partir de ese momento. Ya tienes las vacunas puestas, que esto no lo hemos hablado, pero hay que vacunarse, porque borramos toda la memoria frente a las vacunas, incluyendo las de la infancia. Hay gente que pues más o menos al año o así pues puede estar realmente, ¿no? haciendo una vida completamente normal. Eso no quiere decir que nosotros no hagamos, aunque sea una vez al año, una visita, que muchas veces es para saludar, para ver cómo te está yendo la vida y para acordarte un poco de que te tienes que ir al dentista una vez al año, de si te has mirado la piel y cómo está tu tensión. Y a veces es una visita ya más de volver a verte y de repasar, ¿no? De repasar y que no se nos olvide que hay cosas que tenemos que seguir cuidando. Entonces, el concepto de alta a veces no existe como tal, pero no quiere decir que no se haya normalizado la vida. O sea, que podemos seguir una vida completamente normal, simplemente van a haber estos especie de controles que van a ser muy espaciados en el tiempo, pero bueno, que al final no deja de ser una seguridad, ¿no? Para decir, bueno, todo sigue igual, todo sigue bien. Depende cómo sean tus circunstancias vitales, pues igual si te tienes que ir a otro, pues ya está, es una alta y es una alta, pero para gente que tiene más o menos fácil venir, o pues oye, nos vemos una vez al año, hacemos un análisis completo y me cuentas cómo estás. Y ya está. Y sigue ese vínculo que también yo creo que es bonito. Si uno no lo vive como que sigue estando enfermo, que no es el objetivo, el objetivo es el recordatorio de, oye, pues mira, voy a ir y voy a ver cómo, voy a ir al dentista porque me tocaba, el hacer un poco el checklist de las cosas que tengo que hacer cada año, ¿no? Yo creo que sirve un poco para eso, no para nada como para vivirlo como sigo estando enfermo, no es el objetivo. Sería como ir al médico de cabecera una vez al año, pero en lugar de ir al médico de cabecera, pues yendo al hospital donde te trasplantaste. Pero ojalá fuera así solamente una vez al año. Ese es que vas haciendo mayor y los ataques de la edad... Se van sumando algunas otras cosas. Con lo cual tienes que crear una agenda. No, yo lo digo así, y es que es verdad. Calendario, me tengo que ir de viaje, ¿no? Que tengo con control. Vale, pues ya te lo intentas organizar, pero iba a decir, bueno, lo digo, poco divertido. Ya. Bueno, ya. Poco, Desde luego, poco divertido. estamos por no decir que es aburrido. Estamos hablando de situaciones idílicas. Mucha gente además pues va a quedar con un poquito de rechazo crónico, y los controles pues van a ser pues cada 2 meses, cada 3 meses, de acuerdo a, ¿no? Estamos hablando de la situación en la que todo ha ido perfecto y no tienes medicación, no tienes ningún tipo de rechazo, aún y así, la idea es venir una vez al año. Lógicamente, si hay otras cosas que mirar, pues los controles que sean necesarios, intentando pues que sean los justos y necesarios, ni más ni menos. Recojo que me ha parecido muy curioso, bueno, probablemente lo sabíamos casi todos, ¿no? Pero el tema de las vacunas, uno es como que resetea, muchas veces lo explico de esta manera, ¿no? Hace un reset a la médula, es como empezamos de cero. Y empezamos de cero es precisamente, ¿no? Todas aquellas vacunas que nos han puesto de bebés, de niños, ¿no? y demás, incluso de adultos, es como si no nos las hubieran puesto. Y otra cosa que me resulta también anecdótica, que esto que nos explique un poco, Irene,
es la posibilidad de cambiar el grupo sanguíneo. Sí, claro, pensad que hemos dicho al inicio, para el trasplante es muy importante la compatibilidad de algunos genes, ¿eh? En cambio, el grupo sanguíneo no es tan importante. Te pueden dar, tu donante puede ser tu A y el donante ser B sin ningún problema. Eso no es Mira, pues una es necesidad. pregunta que va perfectamente para el tema. Yo soy RH negativo. Ningún problema. ¿Y no hay problema? Ningún problema. Lo único que puede pasar, depende del cambio de grupo, es que tengas anemia durante más tiempo. Pero tu trasplante va a funcionar igual de bien, ¿eh? No es una limitación para nada, no es una de las cosas que nos importe realmente. Pues mira, es una alegría porque como receptor soy de los que más limitado, tenemos ¿no? más limitaciones en cuanto a recibir por el tema del grupo sanguíneo. Pues no. Hay más cambios, no sé si son genéticos o no, pero hay más cambios. Por ejemplo, en mi caso mi donante fue mi hija, con lo cual me han dicho que ya no tengo el cromosoma masculino. Por ejemplo, el pelo, yo tenía pelo rizado, lo tengo liso, o sea, hay cambios, es curioso. Sí, hay algunas, claro, si tu donante es una mujer y tú eres un varón, tus cromosomas, los que dependen de la médula, pues serán, ¿no?, los de tu donante, el resto no, pero... y lo del pelo, realmente no hay ningún estudio, pero es que lo decís muchísimo, ¿no? Que el pelo es más liso o es más... Igual que lo de las picaduras de mosquito, ¿no? A todo el mundo las picaduras de mosquito después del trasplante pues son enormes. No hay estudios sobre esto, evidentemente, pero son... Es curioso que no me pican los mosquitos. No te pican. Bueno, hay un periodo en que no te pica. Pero cuando te vuelven a picar... Sí que hay un periodo, dice. Sobre los mosquitos se ha descubierto, ahora se está investigando, en un determinado componente que cuando se oxida, cuando sudamos y se oxida, no recuerdo el nombre exacto del componente, pero están estudiando precisamente para hacer unos repelentes basados en esta teoría de que a algunas personas no les pica, que podría ser algo así. Por el olor, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Que bueno, pueden haber... El cuerpo es un laboratorio químico. Totalmente. Digo siempre que, Y hay muchos factores asociados, ¿no? A veces eso se nos escapa un poco, ¿no? Y sí que vemos, tanto en procesos como este, hematológicos, ¿no? Pasar por esas quimios, nos cae el cabello, nos vuelve a crecer, como cualquier otro proceso oncológico, de una mama, de un pulmón, de un colon, etcétera, que al caer el cabello después de la quimio, cuando nace diferente. A veces nace un poco más rizado que antes, a veces nace un poco más liso que antes, pero sí, hay estos cambios. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, yo soy en principio candidato a autotrasplante. Ajá. Y entonces, bueno, seguramente será una tontería. ¿Hay la posibilidad de que no tuviera, por más tratamientos centrifugadores, suficientes células madre para que el autotrasplante fuera viable o fuera...? Hay poca posibilidad de que eso suceda, porque os he explicado que hacemos un tratamiento previo con unas inyecciones, pero ahora tenemos un segundo fármaco en el que la gente que solo con esas inyecciones no tiene suficiente, porque ha producido muchas células, pero lo que pasa es que a veces se quedan enganchadas en la médula, no salen a la sangre. Pues tenemos un fármaco adicional que las desengancha. Entonces, antes de la recogida de células, te harán un análisis y mirarán si tienes suficientes células en la sangre. Si no tienes suficientes células, te pondrán este segundo medicamento que va a ayudar a que salgan más. En el momento actual, eso pasaba más antes, en el momento actual muy raramente alguien no recoge células para un trasplante de uno mismo, es muy infrecuente, ¿eh? Te pueden conectar varios días a la máquina, ponerte este medicamento, o sea que hay muchas maneras de conseguirlo. Bueno, sintiéndolo muchísimo. Sí, una última cosa. Ha sido muy interesante. Creo que tendréis que hacer una segunda parte porque se han quedado muchas cosas en el tintero que tampoco las vamos a sacar, pero hay mucho tema. Sí. Simplemente deciros eso, os animo a hacer más para poder abarcar todo esto. Y luego simplemente lo último es
que el tema psicológico es muy importante por lo que hemos dicho, pero que realmente la enfermedad te la curan tus médicos, pero quien te salva la vida son las enfermeras. Porque esa cantidad de horas que estás, que te pasan cosas y que estás solo, 5 minutos hablando contigo, un decirte, tranquilo, yo llevo aquí mucho tiempo, te pasará esto que te está pasando, pasará mañana. Eso para mí es lo que realmente te salva la vida. En mi opinión. Recojo personalmente este comentario porque llena, Es una segunda familia. le llena a una como enfermera y simplemente daros las gracias por haber venido, sobre todo y principalmente a la doctora García, ha sido un placer y nos ha explicado todo. Yo creo que nos ha quedado muchísimas cosas claras, a pesar de que probablemente se han quedado cosas en el tintero, pero bueno, intentaremos en otra ocasión seguir ahondando. Así que muchas gracias. Pues nada, muchas gracias por venir a todos.